Vamos entonces con nuestro siguiente conferencista. Él es Carlos Leáñez Aristimuño. Carlos es filólogo, conferencista internacional, comentarista y articulista sobre lenguas, globalización e Hispanoamérica. Además, es consultor en lenguas y liderazgo en debate político y medio corporativo. Profesor universitario de idiomas, Carlos habla español, francés, inglés y alemán. Ha diseñado cursos humanísticos para científicos a nivel universitario, es especialista en políticas lingüísticas y modernización de las lenguas, tiene una sólida experiencia en dirección de organismos internacionales de promoción de lenguas y cultura, y finalmente Carlos es estudioso del cuento latinoamericano como objeto de narrativa corta. Carlos entonces va a ser el siguiente expositor. Un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Héroes de Cavite y al gran héroe de Cavite que es Ángel. De verdad, sin él esto no habría sido posible. Y vamos a entrar directamente en materia porque el tiempo lo tenemos corto, ¿no? Y el tema es vastísimo, ¿no? La lengua, su relación con el ciberespacio y la irrupción de un fenómeno que yo he dado en llamar la rebelión hispanista. Y cómo esto está generando un viraje que me parece que es muy auspicioso, muy esperanzador. Yo quisiera comenzar antes que todo pasando por varias premisas. La premisa número 1 es que nada es más impredecible que el pasado. Y voy a explicar esto brevemente. Estoy diciendo esto porque en realidad el pasado no es un cofre de hechos inertes, sino sobre todo la interpretación que nosotros hacemos de él. Tenemos que entender esto muy bien, porque el pasado condiciona el presente. Y obviamente, como ya se ha dicho hasta la saciedad, el condicionamiento que nosotros tenemos en el presente es absolutamente negativo. Y nosotros tenemos que cortar con esa interpretación del pasado, que lo único que busca esencialmente es la legitimación de un estado de impotencia generado a través de más de 20 estados que constituyen lo que podríamos llamar la hispanidad. Premisa número 2, el tema de la talla. Estamos en un mar proceloso, más que en un mar, en un océano, más que en un océano, en el espacio sideral gigantesco. Y pretendemos navegar en lanchas, pretendemos navegar en canoas. Esto es absolutamente absurdo. Es decir, el sentido común dice que para atravesar una tormenta en el océano, y el mundo hoy es oceánico y tormentoso, pues una embarcación de gran calado nos provee de estabilidad y firmeza. Nosotros, si no nos montamos en una embarcación de gran calado, corremos el muy serio riesgo de naufragio total, como le está ocurriendo a muchas culturas que viven actualmente al descampado. Entonces, nosotros no tenemos que vivir al descampado, nosotros tenemos una embarcación de gran calado que se llama la hispanidad. Tenemos una embarcación de gran calado, 500 millones de personas. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo juntos, deberíamos. Tercera premisa, puedes pasar un día sin tu móvil. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que el móvil se ha vuelto una especie de órgano vital. Es decir, salir de la casa sin el móvil es prácticamente naufragar, perderse, en fin. No voy a detenerme mucho sobre esto, pero quiero que entendamos un punto que es la tercera premisa. La existencia humana se desplegaba anteriormente en un plano exclusivamente físico. Actualmente la existencia humana se despliega en un plano físico y virtual. Y la mayoría de los hispanohablantes pasamos alrededor de 7 u 8 horas en la dimensión virtual. Es decir, que nosotros somos una nueva humanidad, porque la vieja humanidad vivía exclusivamente en una dimensión física.
Esa dimensión virtual es una enorme oportunidad para nosotros, porque nos permite puentear nuestras divisiones y explotar a fondo la comunidad lingüística en tiempo real. Y esto puede tener unas consecuencias políticas muy, muy serias. Esa sería la tercera premisa. La cuarta premisa tiene que ver con el hecho de que la mayoría de las personas ingenuamente cree que hablan de lo que ven. No, uno ve de lo que habla. Uno ve de lo que habla. Es decir, es en la medida en que yo tengo conceptos en la cabeza que veo esos conceptos en la realidad. Si yo no tengo el concepto puerta, para mí la puerta es un estímulo indiferenciado en un flujo de estímulos básicamente indiferenciado en la medida en que yo tengo pocos conceptos en la cabeza. En la medida en que yo tengo muchos conceptos en la cabeza, voy haciendo mi percepción más sofisticada, más afinada. Paso del hacha al bisturí, ¿no? Entonces, nosotros vivimos, los hispanohablantes, en un territorio común, que es el territorio que Carlos Fuentes dio en llamar el territorio de la Mancha. Nosotros todos vivimos en el territorio de la Mancha. Y en ese territorio es singular, porque las lenguas no son códigos neutros e intercambiables, sino son verdaderos mapas del mundo, mapas de sentido y de conceptualización que hablan de aquello que requiere una cultura para interactuar con la realidad y sobrevivir. Bueno, ese tesoro nos es común. Nosotros tenemos una manera, de las 7.000 lenguas que hay en el mundo, nosotros tenemos una singular de hablar y tenemos la inmensa suerte de que esa lengua además es compartida por centenares de millones de personas. Yo levanto el teléfono y no estoy solo, tengo 500 millones de conversaciones posibles. Última premisa, la lengua es poder, pero para que sea poder tiene que tener una gran escala y tiene que desplegarse en un territorio en donde haya convergencia. Y aquí muy rápidamente traigo el mito de Babel. Rápidamente, recordarán, ayer lo traía a colación en el puerto. Babel básicamente se trata de que Dios es retado por la humanidad, grandes cantidades de personas que hablan una sola lengua y que se haya congregada en un territorio. Y el propio Yahvé dice, como hablan una sola lengua, podrán lograr todas las empresas que se propongan. Y Yahvé era un hombre, era un Dios, mejor dicho, absolutamente celoso de su primacía absoluta. Y no quería nada de golpes de Estado. ¿Qué hace Yahvé? Que conoce el poder, confunde las lenguas. Es decir, donde había un bloque gigantesco, convergente en un territorio que hablaba una sola lengua, ahora hay muchas lenguas y además los dispersa geográficamente. Entonces, entendamos esto. La suma de una lengua hablada a gran escala que converge en un territorio es un factor de poder absolutamente sólido. Y esto, toda persona que está metida con el tema del poder debe tenerlo en mente. Hemos terminado con las premisas. Y ahora entremos en el panorama lingüístico mundial. En el mundo existen actualmente 7.000 lenguas. Es decir, existían hace más o menos en el siglo XVI, existían aproximadamente el doble. Se calcula que para finales de siglo va a existir la mitad. Y esto es absolutamente normal, porque en la medida en que la globalización, la comunicación, los valles van siendo comunicados, entonces se generan nuevas necesidades de comunicación y hay lenguas que van tomando terreno en desmedro de otras. La base poblacional de la mayoría de las lenguas es absolutamente exigua. La base poblacional, por ejemplo, para poner dar un orden de magnitud, 6.500 lenguas
son habladas por el 5% de la humanidad. El español solo es hablado por el más del 7% de la humanidad. Es decir, el español solo equivale a 6.500 lenguas, ¿no? O más. Entonces, bueno, es importante también tener esto en mente para lo que voy a hablar ulteriormente. Por otra parte, la generación de riqueza en el mundo. Las lenguas son generadoras de riqueza porque generan equipos que trabajan a gran escala y que se entienden y que generan una gran diversidad y posibilidades combinatorias porque son equipos gigantescos. Pues bien, el 90% de la riqueza del mundo es generada en 12 lenguas, entre las cuales, por supuesto, se encuentra el español. Hay otra cosa fundamental que hay que entender para terminar este panorama del estado de las lenguas. La mayoría de las lenguas hoy solo sirven para andar por casa. Es lo que se llamaba de una manera políticamente incorrecta, y yo la voy a usar porque me parece una expresión muy gráfica, lenguas pijama. Lenguas para andar por casa. Pero si voy a pagar los impuestos, tengo que usar otra lengua. Si voy a escribir un libro, tengo que usar otra lengua, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de las lenguas incluso no tienen alfabeto propio. Les han traspuesto un alfabeto. La lengua es un fenómeno esencialmente oral. La escritura es una tecnología. Entonces, bueno, este es el estado de las lenguas. Muere una cada 2 semanas y, bueno, nos viene con el discurso de que esto es una catástrofe, ¿no? Bueno, este es un discurso que hay que revisar. Las grandes lenguas tienen un gran rol, son federadoras, generan una diversidad cultural que yo llamo efectiva, porque en las pequeñas lenguas la diversidad cultural en el seno de esos grupos es ínfima, ya que no hay posibilidades verdaderas de combinación ni suficientes personas como para generar una verdadera diversidad en su seno. Las grandes lenguas son como las grandes ciudades y las pequeñas lenguas como los pueblos, ¿no? Ojo, no voy en desmedro de ninguna pequeña lengua, solo quiero decir que hay megalenguas de comunicación y hay lenguas cuyo rol esencial es proveer de identidad, y eso está muy bien, pero esas lenguas están en otra liga y no van a morir necesariamente, pero no pueden pretender, como veremos más adelante, competir con megalenguas como el español. El español es una de las 3 megalenguas mundiales, siendo el mandarín y el inglés las otras 2. ¿Me van oyendo bien? Perfecto. Entonces, hablemos muy rápidamente de la geografía del español. No me voy a detener demasiado en esto. El español, y aquí que se me perdone esto, es una lengua que está ubicada, a mi manera de ver, yo sé que todo el mundo cree que está en el centro del mundo, pero yo creo que realmente el español o la hispanidad está en el centro del mundo. Y ustedes dirán, bueno, pero España está, digamos, en Europa. Bueno, sí, pero voy a hablar del 92% de la hispanidad que está en América. El 92% de la hispanidad se halla entre 2 grandes océanos. Es decir, siendo las 2 grandes masas de agua más importantes del universo, bueno, nosotros estamos justo en el medio, tenemos la fachada pacífica más grande que pueda haber en el mundo. Ocupamos el 14% de las tierras del mundo. Nosotros seríamos el segundo país del mundo si fuésemos a medirnos, seríamos superior a Canadá e inferior a Rusia solo, en lo que territorio se refiere. Y una cosa muy importante, nosotros tenemos como cultura en español unas cabeceras de puente o de playa extraordinarias. México debería tener el norte de tomar lingüística y culturalmente a los Estados Unidos, lo cual es totalmente factible. Lo que pasa es que tiene que hacerse abatiendo la imagen de la leyenda negra, sintiéndose muy orgulloso, porque hay un compañero que viene de los Estados Unidos
a mí me parece que el futuro del español en los Estados Unidos depende de la recuperación de la autoestima en los territorios donde se habla español de manera sólida, para que ellos se sientan orgullosos de ese legado y a su vez lo reproduzcan, ¿no? Entonces, tenemos cabeceras de playa en México. México no se está ocupando del asunto Estados Unidos, o lo hace de manera muy precaria. Tenemos la cabecera de puente Suramérica, que debería ocuparse de Brasil. Realmente los brasileños están dispuestos a aprender español. Y si nosotros, los hispanohablantes de Suramérica, nos moviésemos diplomáticamente de manera contundente, podríamos volver a recuperar unas leyes que estuvieron vigentes cuando el primer Lula, etcétera, que a mediano plazo harían de Brasil un país bilingüe. Aprender español a partir del portugués es una empresa sumamente estimulante porque es muy fácil y abre muchas puertas. Es decir, nosotros no solemos aprender portugués porque no sentimos que el portugués nos va a abrir más puertas que las que nos abre el propio español. En cambio, los hablantes lusófonos sí tienen la clara percepción de que el español abre más puertas que el portugués. Bien, por otra parte, España debería estarse ocupando de Europa como cabecera de playa para la expansión del español. Lamentablemente, tenemos que España está demasiado ocupada con la gestión de todos sus problemas lingüísticos e incluso en las instancias europeas se está descuidando la gestión del español como lengua de trabajo en el seno de la Unión Europea para ponerle cabeza y energía a que las lenguas no tan importantes de España tengan también un rol en el seno de la Unión Europea. Es decir, estamos dejando de estimular a nuestro jugador de primera división en la primera división y nos estamos diluyendo, España se está diluyendo en un esfuerzo diplomático que no me parece que tiene gran perspectiva. Eso lo podremos hablar quizá en la ronda de preguntas con más detalle. Bueno, es un territorio contiguo, en general, ese 92% está en contigüidad geográfica básicamente, hay todo tipo de minerales y el 92% se halla en pocos usos horarios, ¿no? Lo cual permite una comunicación bien fluida. Magnitudes generales del español. El español es la primera lengua de América, 60% de los americanos hablan español. Y quiero decirles lo siguiente, el español en los Estados Unidos, a pesar de que México no ha sabido asumir su rol, está extremadamente difundido. Y siempre digo, lo que pasa es que en estas intervenciones tan cortas es muy difícil contar anécdotas, pero yo siempre que tengo que hablar con los Estados Unidos, digo dos palabras, Spanish please, español por favor. Y en un minuto aparece alguien que habla español. Por supuesto, no tan bien como yo, pero eso me pone en posición de ventaja. ¿No? Si yo me pusiese a hablar en inglés, y eso se los digo, estemos claros, lo primero que hay que negociar es en qué lengua se negocia. Y cuando uno en la mesa de negociación pone al lado su lengua y se pone a negociar en una lengua extranjera, esto está absolutamente demostrado, sus capacidades intelectuales se ven seriamente mermadas. Entonces, nosotros los hispanohablantes tenemos que luchar por poder hablar español en todos los foros, porque tenemos los títulos para ello, es una mega lengua, y por otra parte, porque es lo que nos conviene. Es lo que nos conviene. Allí es donde sabemos defendernos. Y ahí es donde el otro tiene problemas, ¿no? Esto en la Unión Europea es muy claro. En la Unión Europea ocurre, es decir, sencillamente, como la mayoría de las personas que están en la Unión Europea actualmente hablan el inglés como lengua extranjera, bueno, eso da una pobreza de intervenciones en las mesas de trabajo brutal. Hay muy pocos perfectos bilingües. Cada vez que ustedes se hallen en una situación delicada, traten de hablar su lengua materna.
Bueno, el español es la primera lengua latina, es hablada por el 50% de los herederos de Roma. Cada lengua latina, de cada 2 hablantes de lengua latina, 1 es hispanohablante. Por otra parte, el español tiene una fortaleza extraordinaria que no tiene ni el inglés ni el francés, que es que su implantación es de 94% en los territorios que la tienen como lengua oficial. Esto no ocurre con el inglés ni con el francés. Porque la gente piensa inglés, piensa en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, el Reino Unido, no, Estados Unidos. Bueno, hay muchos más países que tienen el inglés como lengua oficial. Y cuando uno suma todo eso, se da cuenta que el inglés tiene una penetración de menos de 40% en los países que dicen hablarlo como lengua oficial. Y esto, por supuesto, nos abre una oportunidad a nosotros. Por ejemplo, el inglés de África es un inglés instrumental, no es un inglés del corazón. Allí el español, si trabajásemos bien el español como factor de poder, tiene tremenda oportunidad. Por cierto, quiero volver a la lámina anterior, porque hay un video de Marcelo hablando sobre China y las oportunidades del español en China. Evidentemente, eso tiene que ser una labor panhispánica, es decir, nosotros deberíamos tener gabinetes de trabajo panhispánicos viendo cómo le vendemos a China que para expresarse en una lengua indoeuropea, mejor es que seleccione el español que el inglés. Y serían muy receptivos los chinos, porque los chinos tienen un resentimiento con el mundo anglo muy fuerte y no lo tienen con nosotros. Busquen a Marcelo sobre este tema, que me pareció una perspectiva muy interesante. Bien, la segunda lengua materna del mundo, siempre se habla, y hay muchísima propaganda sobre cuántas personas hablan inglés en el mundo. Claro, cuando yo al círculo de hablantes lengua materna sumo otro círculo, otro anillo, en donde pongo a las personas que dicen hablar inglés, entonces el inglés incluso pasa al mandarín. Ahora, la gran pregunta es, ¿esas personas saben hablar inglés? Porque la gente es muy indulgente al evaluar su dominio del inglés, ¿no? Y yo estoy absolutamente seguro que por lo menos la mitad de ellos sabe a duras penas pedir un café y preguntar dónde está el baño en un aeropuerto, ¿no? Entonces, lo duro, lo verdaderamente evaluable de manera dura son los hablantes lengua materna. Y allí, en hablantes lengua materna, nosotros estamos por encima del inglés. Y solo estamos antecedidos por el mandarín. Bien, y en el total de hablantes, cuando sumamos todos los hablantes lengua materna más los de competencia limitada, llegamos a que el español es la 4ª a nivel mundial. Estamos hablando de un panorama de 7.000 lenguas. No es que es 4 y es un grupo de 6, no, es un grupo de 7.000 lenguas. Es decir, el activo que nosotros tenemos al hablar español es algo insólito. Es decir, yo no salgo de mi asombro de haber nacido en Caracas, a 8.000 kilómetros de aquí, y que ustedes me estén entendiendo, ¿no? Si no me están entendiendo, el problema es el micrófono. Bueno, vamos a ver, los factores cualitativos. Ya se está hablando de que el mejor par de lenguas internacionales que poseer no son el inglés y el francés, sino el inglés y el español. Y estas tesis están siendo muy reforzadas, no solo por los Estados Unidos, sino también por Inglaterra. Es decir, se recomienda a los diplomáticos, a las personas que están metidas en relaciones internacionales y en el seno de los Estados Unidos, también por el mercado interno hispano, aprender español, dominar el español. Es la 3ª lengua más enseñada como lengua extranjera, en una pugna con el francés, y en donde el francés está yendo a menos y nosotros a más. Ahora, yo les digo, de verdad, todo esto está ocurriendo independientemente de la más bien funesta o casi inexistente gestión que nosotros hacemos de la cultura en español en el mundo. Imagínense si nosotros tuviésemos un mínimo de coordinación
a nivel de estados sobre estos temas. Un mínimo, porque por lo menos tenemos una coordinación, ¿verdad?, en mi concepto, casi inexistente y muy de brindis al sol o saludo a la bandera que decimos nosotros en Venezuela. Otra cosa que es importante notar es que el español es la tercera lengua en el índice de importancia internacional. Hay un índice de importancia internacional de las lenguas que toma en cuenta factores como ingreso per cápita, expectativa de vida, nivel educativo. Y cuando nosotros vemos eso, nosotros que solemos tener una pésima autoimagen, pues miren, no todo es Venezuela. Nosotros cuando nos vemos globalmente somos esencialmente la clase media del mundo. Esencialmente somos la clase media del mundo. Y la clase media es y puede ser muy pujante, siempre y cuando tenga unos factores de autoestima que por el momento están un poco enredados. Sobre factores económicos, rápidamente recomiendo la obra de José Luis López Linares, que es un estudioso. En el seno de la Fundación Telefónica se han publicado tomos y tomos y tomos sobre el valor económico del español. El valor una lengua, voy a decirles algo muy rápidamente, con la lengua ocurre exactamente lo contrario de lo que ocurre con un coche o lo que ocurre con una bicicleta o una silla. La lengua, mientras más se usa, más vale. Y mientras más vale, más se usa. Ese es el círculo virtuoso de las lenguas. Mientras más se usa, más vale. Y mientras más vale, más se usa. En ese círculo virtuoso está metido el inglés. Y nosotros, a veces, asumimos críticamente el inglés como lengua mundial, cuando en realidad yo pienso que está bien, quien quiera aprender inglés que lo haga, no me voy a oponer, y creo que reviste una seria utilidad por el momento, pero no debemos perder de perspectiva que nosotros estamos en esa liga y que en cada contexto que nosotros podamos hablar, escribir, expresarnos en español, debemos hacerlo, porque las lenguas, repito, mientras más se usen, más valen, y mientras más valen, más se usan. Contrariamente a esta botella de agua, ¿no? Yo la uso y ya no vale nada. Cuando García Márquez terminó de escribir 100 años de soledad, el español no estaba exhausto, agotado, terminado. No, al contrario. Mientras más se usa, más vale. Continuemos. El español las lenguas son unos bienes muy particulares en ese sentido. El español es una lengua extremadamente bien equipada. La mayoría de las lenguas del mundo no están aptas para estar en el mundo de manera adecuada. Esto es un gran problema, porque la gente a veces piensa que el equipamiento lingüístico consiste en tener vocabulario y que algunas personas lo hablen. No. La cosa va muchísimo más allá de eso. El español, contrariamente a todas las lenguas del mundo que yo conozca, incluidas las grandes lenguas y las llamadas lenguas de cultura, entre comillas, o para ponerlo en alemán, Kultursprachen, aún más entre comillas, pues el español es la única lengua del mundo cuyo léxico, ortografía y gramática están consensuados. Esto es un tesoro inestimable. Esto no ocurre en francés, no ocurre en portugués, no ocurre en inglés. Y esto se ha logrado gracias al trabajo panhispánico más extraordinario que se ha realizado en el mundo hispánico, que yo considero que es el trabajo de diplomacia cultural que ha hecho desde el siglo XIX la Real Academia de la Lengua Española, que ha desembocado en lo que se llama las políticas panhispánicas, que no son otra cosa que poner de acuerdo a todas las academias de la lengua en el mundo, Cuba, Venezuela, Chile, Argentina, todos estamos convergiendo en el diccionario de la lengua española actual, que ya no se llama DRAE. Ojo, la gente sigue diciendo el DRAE. El DRAE no existe. Ahora lo que hay es el diccionario de la lengua española y sus autores son todas las academias de la lengua española en el mundo. Eso es un trabajo de diplomacia cultural
de una trascendencia absolutamente extraordinaria. O sea, es imposible subestimar ese esfuerzo. Si nosotros pudiésemos hacer políticas panhispánicas ya no solo a nivel de ortografía, gramática y léxico, si nosotros pudiésemos trascender eso, otro gallo estaría cantando. Bueno, la otra parte del equipamiento que es esencial en el mundo de hoy es que las lenguas hoy tienen que estar adecuadamente digitalizadas. Una lengua que no esté adecuadamente digitalizada está condenada. Está condenada. O sea, peso mis palabras. Lengua no adecuadamente digitalizada está condenada. Es decir, en los, digamos, Estado Mayor planificadores lingüísticos, uno de los puntos, no sé si el número 1, tiene que ser, nuestra lengua está digitalizada. Hay traducción automática, hay reconocimiento de voz, hay tratamiento de textos, hay inteligencia artificial, no inteligencia artificial que traduzca la inteligencia artificial anglo, sino inteligencia artificial dentro de nuestro propio marco referencial y modelos de lenguaje. Todo esto es brutal. Y si nosotros no estamos allí, estamos viendo el tren partir, ¿no? Pero sin embargo, tengo buenas noticias. El ciberespacio. El español es la tercera lengua en la red. Ocupa el 7,9% de la red. El 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet. Y les doy un orden de magnitud. Ustedes se imaginarán, sí, 70%. Seguro que el inglés es 99,5%. No, el inglés es 77,5%. Es decir, el acceso a Internet de los hispanos es prácticamente equiparable al acceso que tienen los anglos a Internet. Bien, el 55,3% de este 70% utiliza Internet a diario. Es decir, de las maneras más diversas, ¿no? Para ver una película, para chatear, para utilizar WhatsApp, de las maneras más diversas, pero pasa por Internet y tiene posibilidades de comunicación por medio de las redes absolutamente asombrosas. Pasa el hispanohablante nada más y nada menos que aproximadamente 8 horas al día. Yo confieso que me hallo entre ellos. 8 horas al día en la red. Es decir, ¿por qué traigo yo esto a colación? Lo estoy trayendo a colación para que tengamos en cuenta que hay un territorio físico y hay un territorio virtual. Y en el territorio virtual no hay barreras entre nosotros. Entonces, eso tenemos que explotarlo para generar procesos de cohesión. Bien, el español es la segunda lengua en redes sociales, por ejemplo, como X, antes Twitter, en Facebook, segunda lengua, etc. Somos la segunda lengua. Esto es así porque China tiene sus propias lenguas sociales, sus propias redes sociales. Entonces, claro, si no seríamos los terceros. Pero como China está en un Internet un poco aparte, siendo así las cosas, entonces nosotros somos la segunda lengua en las redes sociales si la consideramos globalmente. Y ahora voy a hablarles de un gran amigo que todos ustedes conocen, pero no sabían cómo se llamaba, que es Gerardo Pérez Torres. Si alguien ha oído ya el tema de Gerardo Pérez Torres, por favor no me delate. ¿Alguien conoce a Gerardo Pérez Torres? No, ¿no? Bueno, Gerardo Pérez Torres es GPT, Chat GPT. Es decir, yo lo llamo Gerardo Pérez Torres. Y tengo una relación cotidiana con Gerardo Pérez Torres, ¿no? Muy productiva. Y ahora lo cotejo con BART, que es con T, por cierto, que es el de Google, ¿no? Yo les confieso que yo me reía de la traducción automática hace 20 años y ya no me río. Ya no me río. La inteligencia artificial es balbuceante todavía, está absolutamente sesgada, es progre, por decirle algo,
está muy metida en lo políticamente correcto, pero no cabe duda de que hay inteligencia y capacidad de asociar y de generar información y esquemas a partir de ella absolutamente asombroso. Y aquí la pregunta es, esta es una pregunta que yo le hice a Gerardo Pérez Torres. Gerardo, ¿en cuántas lenguas consideras tú que tú tienes un modelo de lenguaje? Porque la inteligencia artificial no es otra cosa que un modelo de lenguaje. ¿En cuántas lenguas tienes tú entonces un modelo de lenguaje que consideres óptimo? Recuerda que en el mundo hay 7.000 lenguas. Y Gerardo me dice 10. Es decir, de 7.000, 10, solo 10. Le digo, Gerardo, ¿tú podrías detallarme de mayor a menor, del modelo de lenguaje más óptimo al menos óptimo, esas 10? Obviamente, la primera es el inglés. Y la primera es el inglés, no solamente por todas las cosas que podemos imaginarnos, sino porque el inglés es el idioma en donde hay más textos disponibles en formato digital. Y la inteligencia artificial se alimenta de textos. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando Gerardo me dice, y la segunda es la tuya? La segunda es el español, por delante del alemán, por delante del francés. Esto es vital, vital, porque la inteligencia artificial tiene que pensar desde el español. Las lenguas no son códigos neutros e intercambiables. Entonces, se está dando un despliegue, y en BART, en la de Google, es la cuarta. No entiendo muy bien por qué, pero bueno. En todo caso, el tema de la inteligencia artificial está siendo trabajado a fondo. Y por otro lado, ocurre algo que es algo relativamente desconocido. Hay algo que se llama PERTES, los PERTES, que son proyectos estratégicos de fondos europeos que se le dan a los gobiernos para que, bueno, elijan unas áreas de la economía y usen ingentes cantidades de dinero para promocionar esas áreas. Y todo esto como compensación al tema COVID y el tiempo de COVID, que fue un tiempo de baja económica. Pues ¿cuál no será mi sorpresa cuando el gobierno actual de España elige como 10 áreas para los PERTES, y una de las áreas es nueva economía de la lengua? Presupuesto 1.200 millones de euros para todos los temas que estamos hablando y sobre todo para la inteligencia artificial. Además, si los PERTES funcionan, la idea es que va a ser un euro público y un euro privado, porque supuestamente esto genera empresas, genera ganancia económica, etc. Es decir, que el español en la inteligencia artificial está recibiendo una inyección económica de equipamiento brutal, porque sencillamente lo que ocurría, o lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, es que como el mercado en español es de 500 millones de personas, y nadie quiere privarse de un mercado de 500 millones de personas, pues entonces se hace lo necesario para que haya reconocimiento de voz, tratamiento de textos, traducción automática en español. Pero si a eso se le da un toque también de financiamiento público y una estrategia interesante, pues mira, los PERTE, la ejecución de este PERTE va por 400 millones de euros y se va a desplegar a lo largo de, creo, 4 años. Para darles un orden de magnitud, el presupuesto de la UNESCO bianual también es de 1.200 millones de euros. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes impresionantes. Y creo que por más mal que esto sea llevado, si por lo menos se contribuye a tratar ingentes cantidades de textos para que estén vertidos a la inteligencia artificial y puedan ser trabajadas por ella digitalmente, pues vamos a tener una potencia de inteligencia artificial extraordinaria, superior a la del francés, a la del alemán y la del mandarín, que por cierto plantea unos riesgos, unos retos no menores para el tema de la inteligencia artificial. Bien,
Entonces, mi tesis es que nosotros hemos regresado al estado prebabélico, es decir, nosotros hemos anulado la maldición de Babel. ¿Por qué? Porque nosotros somos 550 millones de personas, hablamos un código común y estamos interactuando en tiempo real en el ciberespacio con hispanohablantes de cualquier parte del mundo. Es decir, bueno, allí se está dando la situación prebabélica. Estamos puenteando la maldición que plantean los estados separados, ¿no? Y sin embargo, yo pienso que el tema no ha sido mensurado, pero están ocurriendo cosas para las cuales no tenemos instrumentos de medición y conceptos, porque esto es un fenómeno nuevo. Estoy absolutamente seguro que nuestra cultura va siendo cada vez más cohesionada y nuestra lengua va siendo cada vez más cohesionada, porque estamos cada vez más en contacto. Gente de México con gente de España, gente de España con gente de Chile con gente de Ecuador, contacto que antes no ocurría. Y allí, a partir de allí, nos vamos conociendo, que es la clave, y nos vamos conociendo entre nosotros y ante los otros. Esto es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Que la aventura falta, como decía el gran poeta cubano José Martí. Lo que falta es el momento de anagnórisis. La mayoría de la gente, cuando yo hablo de anagnórisis, pone unos ojos redondos y no tiene idea. Pues miren, es una palabra griega que es el momento en toda estructura narrativa en la que una persona, que es un personaje en la historia, descubre que él no es quien él pensaba que era. Que él no es un patito feo, sino un cisne. Que él no es un mendigo, sino un rey. Que él no es una oveja, sino un león. Y a estos efectos quiero traer una anécdota reveladora. Hubo una vez, érase una vez, vámonos al tiempo del mito, ¿no? Érase una vez un león, un cachorro de león, que es abandonado en medio de un rebaño de ovejas. Él crece entre ovejas y se cree oveja. Y por supuesto, bala, como balan todas las ovejas. En un momento dado llega un león, acecha al rebaño y va a comerse las ovejas, y las ovejas salen en estampida, y de repente se da cuenta de que entre las ovejas hay un león, y se indigna. Se indigna y entonces lo toma por el cuello, se lo lleva a un charco donde hay agua y le muestra su imagen. ¿Y cuál no será la impresión del león que creía que era oveja, cuando ve a un león? Ahora, la transformación todavía no ha ocurrido. Esto no es suficiente. No basta con que tú veas. Tú tienes que ejecutarte como león. Entonces le dice, ruge. Ruge. Pasa todo el día balando y a finales de la tarde hace. Allí se dio la conexión. Ese es el momento de anagnórisis. Nosotros hoy lo que estamos es viéndonos en el espejo, pero todavía no hemos rugido y tenemos que rugir para que nos respeten, para tener nuestra casa, para dejar de ser subordinados. Entonces, vamos a ver, la anagnórisis está en curso, porque yo pienso que estamos ante un nuevo tiempo.
signos de ese nuevo tiempo. Imperioforia de María Elvira Roca Barea, signo de esos tiempos. España, la primera globalización de nuestro gran amigo José Luis. Quiero decir, hablaban de Marcelo, de una persona que lloró esta mañana porque a través de sus libros, se reconectó con España. Yo cuando vi en cine la primera globalización lloré, porque al fin alguien me estaba echando el cuento al derecho y bien montado, además con unas cualidades estéticas y narrativas y de hilación magistrales, que es el caso del maestro José Luis López Linares, para que pido un aplauso. Yo no sé si alguno de ustedes lloró con la primera globalización, pues yo sí. Fue un momento, no, así, yo estaba ya claro en estos temas, pero caramba, cuánto bien hace que a uno le pasen la mano por el lomo, decimos en Venezuela. Y dice, no sufras tanto, esto es hermoso. Nosotros estamos en una lucha hermosa y no la hagamos desde el odio al otro, sino desde el aprecio de lo propio. Bien, Gustavo Bueno, la Fundación Gustavo Bueno, todo el trabajo del materialismo filosófico nos da una cantidad de armas muy importantes. Menciono a los Héroes de Cavite porque creo que es la asociación hispanista indudablemente más importante y que está logrando más poder de difusión, pero hay muchas otras asociaciones, hay un mar de asociaciones hispanistas, lo cual también es un signo de la rebelión hispanista. Y por supuesto el revisionismo historiográfico hispanoamericano, que me parece que está en pleno desarrollo y que tiene muchos exponentes. Pero lo importante es que la gente que estudia las fuentes primarias saque los lingotes de oro y los divulgadores mostremos esos lingotes para que nos demos cuenta de nuestra riqueza. Porque yo siento que entre entendidos, ya todo el mundo, tiene claro que la leyenda negra es un esperpento, pero en las conciencias no. Nosotros tenemos que, como divulgadores, conseguir las historias, las metáforas, las imágenes que toquen mente y corazón. Bien, entonces, para ir casi que concluyendo, yo diría que estamos entonces en un nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque la anagnórisis está irrumpiendo, es decir, ese muro compacto de la leyenda negra y de la hispanofobia, del autoodio, está siendo quebrantado, está siendo cuestionado. Ya no se dicen barbaridades con total impunidad y ya nosotros podemos hablar sin que piensen que estamos locos. Estamos caminando sobre hombros de gigantes, pero caramba, la rebelión hispanista está en curso. Por cierto, hago una pequeña cuña. Si ustedes buscan Voz Populi, escribí un artículo titulado La rebelión hispanista, en donde podrán encontrar estas tesis un poco por escrito, ¿no? Por cierto, que le cambiaron el título y le pusieron Rebelión Hispánica. Ellos sabrán por qué. Bueno, entonces este nuevo tiempo, tenemos la anagnórisis, que era lo que faltaba. Tenemos los 550 millones, tenemos la lengua española, tenemos el ciberespacio. Nosotros tenemos que entrar a mover esto políticamente. Nosotros tenemos que hacer un trabajo político con estos temas. Tendríamos que comenzar a hacer convocatorias a lo que yo llamo la ciberplaza panhispánica. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos que luchar por una libre circulación de los hispanohablantes entre los países de lengua española. En la medida en que nosotros pudiésemos circular sin barreras en los países de lengua española, comenzaríamos a ver la realidad más allá de nuestros pequeños países. Pienso que deberíamos en los gabinetes incidir nosotros para que se reclame un sillón permanente
para los hispanohablantes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con poder de veto, por supuesto, no solo permanente, sino con poder de veto. Podemos pensar en una presidencia rotatoria, pero tenemos que comenzar a hacer oír nuestra voz de manera absolutamente permanente y firme. Es decir, tenemos que cobrar los dividendos de ser una cultura de primera magnitud a nivel político. El desmontaje de la hispanofobia, en fin, una cantidad de factores, pienso yo, que podemos hacer y quiero comentarles, ya esto ha sido hecho. Es decir, incluso antes de que existiera algo tan potente como Internet, les recuerdo lo que yo hablaba ayer en el puerto. Sencillamente quisieron quitarnos la ñ de los teclados, nos indignamos centenares de millones, nos indignamos a todo nivel y esa indignación hizo que los tecnócratas que querían hacernos pulsar la ñ, mezclando control, alt y n, quedando así más o menos como haciendo contorsionismo sobre el teclado, dijimos no. Sobre todo yo, que soy Carlos Leáñez Aristimuño, imagínense. Entonces, realmente eso que nosotros logramos con la ñ, podemos lograrlo en cualquier objetivo que nos planteemos, siempre que lo logremos trabajar masivamente. Nosotros tenemos que comenzar a plantearnos objetivos de manera masiva. ¿Para qué? Para que nuestras clases políticas, nuestras élites, que son a quienes les falta aliento, a quienes les falta en muchas ocasiones dignidad, se den cuenta de que nosotros no podemos seguir siendo subordinados. Y para que ellos se den cuenta de eso, tiene que ver el mapa grande. Pero para que vean el mapa grande, tienen que pasar por presión. Ellos no van a cambiar sin presión. Si se ve que la masa crítica panhispánica tiene una relevancia política a nivel de los pequeños estados nacionales actuales, esas élites van a comenzar a tomar en cuenta la agenda panhispánica, pero no antes. El afán de esas élites actualmente es encontrar un acomodo en el esquema actual, y el esquema actual no nos sirve. Pienso que estamos abriendo un nuevo tiempo también en el sentido de que gracias al ciberespacio y al acceso que cada uno de nosotros desde un terminal a Internet tiene, podemos trabajar esto de manera concreta y de abajo hacia arriba. Porque los intentos de unidad que se han dado, muchos entre nosotros, han sido abstractos y de arriba hacia abajo. Por parte de vanguardias que bien o mal intencionadas, con buenas ideas o malas, no han logrado el objetivo. Nosotros seguimos siendo 20 estados, más de 20 estados, y no logramos la cohesión absolutamente indispensable para estar en el mundo. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en la casa grande. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivíamos o navegábamos en un extraordinario galeón, y que ese galeón a comienzos del siglo XIX saltó en pedazos. No nos aferremos a esos trozos de naufragio que son nuestros respectivos países y vayamos a la reconstrucción de ese galeón en términos del siglo XXI, tomando en cuenta todas las coordenadas contemporáneas, pero teniendo siempre presente lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos ser. Muchas gracias. Bueno, dada la apretada agenda de nuevo, tenemos espacio para una sola pregunta a Carlos, que por aquí está la mano levantada. Sé que hay muchísimas dudas y muchísimos planteamientos y comentarios. Como vamos a ir a comer luego, estoy plenamente convencido que mi querido amigo Carlos va a estar feliz de responder cualquier interrogante que ustedes quieran hacerle. No estoy feliz de responder una sola pregunta, pero bueno, lo quiero hacer con toda franqueza. O sea, si todos los presentadores han tenido varias preguntas, me parece que todos los presentadores, todos deberíamos tener varias preguntas. Sin embargo,
me adapto a la organización. Vale. Sea breve, por favor. Sí, Carlos, muchas gracias porque me parece que es muy ilusionante lo que has planteado. Hay una mención que has hecho a Brasil y al impulso que tiene ahí, puede tener la lengua española. En España hay, en la península, y dentro de Portugal, el movimiento iberista, que en Portugal tiene mucha fuerza. Entonces, hay encuestas que dicen que más del 60% de los portugueses quieren unirse a España. ¿Cómo es de compatible el iberismo con la hispanidad? A mí me parece que tenemos que ir por partes. A mí me parece, personalmente, y discrepo en eso con otros colegas, que nuestra locomotora es la lengua española. El que mucho abarca, poco aprieta. Pienso que Portugal tiene una historia muy distinta. Fue un imperio depredador, para comenzar por ahí. Es decir, no es la misma historia y no es la misma lengua. Entonces, ¿por qué va a ser el mismo conjunto? ¿Que son primos hermanos? Por supuesto que sí. Y por supuesto que cuando nosotros, entre nosotros, ya tengamos por lo menos un país tan importante como Brasil, entonces podremos entrar en sinergia. Y más que en sinergia. Pero primero, nosotros tenemos que ser lo suficientemente fuertes entre nosotros, porque Brasil es un país gigantesco que para los países suramericanos no ha hecho sino engullir nuestros territorios y amenazarnos en muchas cosas. Es decir, a mí me parece que para ser respetado tienes que ser grande. Y ante Brasil, nosotros tenemos que ser grandes. Y por supuesto, cuando seamos grandes y fuertes, ir, por supuesto, al encuentro del primo hermano, pero hermano no, en mi concepto. Como Carlos tiene razón, vamos a dejar más espacio a preguntas. Entonces. Sea breve, por favor. Sí, hola, buenos días. Carlos, delante de ti, aquí. Como miembro de la organización y habiéndote visto participar o estar aquí desde el principio en todas las jornadas que hemos celebrado, qué menos que preguntarte. Tú has estado también en los encuentros empresariales. He echado de menos el punto empresarial en la ciberplaza hispánica, es decir, hacer negocios entre nosotros que sé que compartes porque me lo has estado comentando. Y luego también me ha gustado mucho de toda tu ponencia la parte de que nosotros buscamos hispanidad no contra nadie, sino a favor de nosotros mismos. Porque podemos tener la misma cultura occidental que otros, simplemente queremos poner en valor lo que también es nuestro. Totalmente de acuerdo. Sí. Otra pregunta por aquí, sea breve, por favor. Bueno, yo no quería hacer una pregunta, sino un comentario acerca de lo que dijiste sobre la unión nuestra hispana. Y yo como colombiano puedo viajar por todo Sudamérica solamente con la cédula. Inclusive Argentina, Brasil, bueno, por todo Sudamérica. Y eso es una información que muchas personas no la tienen presente. Sí, no, es que ha habido avances con respecto a eso, ciertamente. Sin embargo, a México vas a tener dificultades de acceso y a España también tienes que hacer alguna gestión. En fin, estamos lejos porque cuando hablo de libre circulación no añadí posibilidad de residencia también, ¿no? Es decir, movernos como se mueve un estadounidense dentro del país continente que es Estados Unidos. Eso es lo que deberíamos poder hacer nosotros, ¿no? Me parece, para generar la dinámica necesaria. Sea breve, por favor. ¿Crees que España puede ser un ejemplo para toda la comunidad hispana cuando llega una familia de Venezuela o de Colombia y le dicen, sus hijos van a aprender solo en catalán, no van a hablar ni el castellano en el colegio? Y segunda pregunta, ¿qué haría la asociación de Héroes de Cavite con los 300.000 euros que ha costado el Festival del Congreso de las Traducciones? Mira si he sido rápido. Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante la política lingüística del Quebec, ¿no?
en Quebec, que tienen un afán de ser una sociedad francófona, una persona que viene y la escuela pública es en inglés y en francés. Ahora, solo se puede entrar a la escuela anglo si uno es de padres anglo. Si no, tiene que entrar obligatoriamente a la escuela francófona o ir a una escuela privada. Esa es una política lingüística que yo puedo entender. A mí me parece que la exclusión del español de España es algo sobrecogedor. A mí me abruma eso, ¿no? Porque la gente necesita la lengua de su casa, la lengua de su identidad, y eso es completamente respetable, pero necesita también ir más allá del valle que le ha sido asignado y en el cual ha nacido. Si no puede ir más allá del valle, sencillamente está presa de una oligarquía que no le va a dar horizontes verdaderamente amplios. Entonces, a mí me parece que el atentado al español en Cataluña es un atentado a la apertura del espíritu, es un atentado a la posibilidad de tener horizontes más amplios, y es reducir a las personas a un callejón relativamente exiguo. No tengo nada en absoluto con que la gente hable su lengua de identidad, me parece absolutamente respetable, eso es absolutamente inobjetable. Ahora, si yo tuviese tiempo de explicarles cómo funciona el sistema lingüístico mundial, pues miren, las lenguas que son de identidad, para que las aprenda alguien ajeno al grupo, tiene que ser porque es antropólogo, lingüista, o porque va a residir allí y lo fuerzan a aprender esa lengua. Cuando yo solo aprendo una lengua porque me fuerzan o me multan, ese es el signo más palpable de la falta de vitalidad lingüística. Si Cataluña se asumiese a plenitud como una ciudad bilingüe y abierta, pues hasta yo aprendería catalán. Pero la verdad es que teniendo una actitud tan hostil a lo que es lengua materna y afectiva de 500 millones de personas, pues no tengo muchas ganas de aprenderlo, personalmente. ¿Alguna otra pregunta? Sea breve, por favor. Bueno, Carlos, pues, muchas gracias por alusiones. Profesor Dalmacio Negro nos contó un día que nunca, según él piensa, nunca han estado tan unidas las políticas de España y de Hispanoamérica como ahora, para el mal. Pero el hecho, eso no importa tanto, es el hecho de la relación que no ha habido, que es nueva también en ese sentido, ¿no? ¿Qué te parece? No, es que nosotros estamos, para quien tiene las lentes adecuadas, nosotros seguimos siendo un mismo pueblo. Seguimos padeciendo de una cantidad de cosas muy similares, para bien o para mal, ¿no? El siglo XIX español, bueno, yo veo tantos parecidos con el siglo XIX hispanoamericano, por decir algo. Yo pienso que el gran dilema de España, uno de los grandes dilemas de la España europea, es decidir si quiere consagrar sus energías a los vecinos o a su familia, es decir, a Europa o a Hispanoamérica. A lo mejor la cosa no es dilemática, a lo mejor se puede conciliar, pero en todo caso España está en un disparadero en donde yo veo que la Carta Europea, es decir, las relaciones con los vecinos, que son ineludibles porque los vecinos viven cerca, no es que haya desplazado, pero no permite que la Carta hispanoamericana emerja de manera adecuada, y pienso que España, gracias al nivel de vida que tiene y el desahogo material que tiene con respecto a muchos de nuestros países, y además el hecho de que no está en América,
le permite ver las cosas de manera más global, ¿no? Yo pienso que España, si bien en el futuro todos vamos a ser Estados Unidos hispanoamericanos o hispanos, pero España tiene un rol fundamental por tener un poco la cabeza fuera del agua y no estar en América. Eso le da una perspectiva que le permite ver más el conjunto. Y en ese sentido tiene que jugar más sus cartas. Pero si llamo la atención sobre Europa o Hispanoamérica, o no es un dilema cómo combinar los dos. Pienso que eso es un tema al cual habría que dedicarle un buen seminario. Bueno, un aplauso.